Bienvenida al curso Potencia tu mente. Vamos a dar ya comienzo al módulo 1, titulado El funcionamiento del fascinante cerebro humano. ¿Cuántas veces te has preguntado cómo será mi cerebro por dentro? ¿Por qué me ha ido bien en la escuela o por qué me ha ido mal en la universidad? ¿Tendrá algo que ver mi inteligencia con las decisiones que tomo en la vida? ¿Por qué me cuesta tanto retener a veces los números de teléfono? O esa sensación espantosa que nos ha pasado a todos de me he quedado en blanco. ¿Por qué ocurren estas cosas? O cuando empezamos a escuchar cada vez más preocupante una enfermedad, que es la enfermedad de Alzheimer, que son las demencias, que es un terrible látigo que está ocurriendo en los países donde las personas cada vez vivimos más años. Y te puedes preguntar, ¿el Alzheimer es algo que se produce? ¿Es algo que se hereda? ¿Puedo frenarlo de alguna manera? Todo ese tipo de cosas que fascinan a las personas tienen que ver con la cabeza. Concretamente, con el cerebro. El cerebro y todas sus terminaciones nerviosas. No se trata en este tema de darte una lección magistral sobre anatomía o fisiología del cerebro, pero sí darte algunas ligeras ideas para que comprendas por qué nuestro cerebro es diferente, porque cada persona funciona de una manera diferente. ¿Qué importancia tiene la genética, es decir, lo que heredamos de nuestros padres, de nuestros abuelos, y qué podemos hacer por añadir más potencialidad a los talentos que tengamos innatos? Hay un proverbio chino muy interesante que dice que se empieza a envejecer cuando se deja de aprender. Y esto es una ley universal en la psicología, en la del aprendizaje, en el estudio de la neurociencia, etcétera, etcétera. En el momento en el cual nuestro cerebro tiene incapacidad para aprender cosas nuevas, podríamos decir que empieza realmente el declive o el deterioro del cerebro. Esto nos viene a desterrar un mito en el cual dice, yo soy profesora de enfermería del envejecimiento y experta en enfermedades neurodegenerativas. Y lo primero que transmito siempre es desterrar el mito de que por el hecho de ser uno mayor, de tener 75, 80, 85, 90 años, uno pierde la capacidad para aprender. Y esa leyenda urbana que dice que todas las personas mayores pierden la cabeza o chochean, que es un término que se emplea en España, o las batallitas del abuelo, ese tipo de cosas, eso es una leyenda urbana. Es decir, es cierto que a medida que envejecemos, nuestro cerebro, exactamente igual que un coche que se utiliza mucho, va a ir sufriendo un declive, pero no es tan acusado como creemos. Con lo cual, aprender, nuestro cerebro tiene una capacidad impresionante para seguir aprendiendo a lo largo de toda la vida. ¡Ah, el cerebro, el cerebro! ¡Qué fascinante es el cerebro! ¡Qué interesantes son los sesos! Durante muchísimo tiempo atrás, cuando se empezaba a hacer los estudios en anatomía y los pobres científicos se las veían y se las deseaban para poder acceder a cuerpos de personas muertas, para poder realizar autopsias, como por ejemplo el genial Leonardo da Vinci, que robaba cuerpos de los cementerios, el cerebro siempre generó una gran fascinación. Pero más tarde de lo que nosotros creemos, porque en muchas ocasiones se creía que el alma, el espíritu y la inteligencia residían en esta zona, en la zona del corazón. Y el cerebro era algo que estaba aquí en la cabeza, eran los sesos, pero no se sabía muy bien cuál era la función que generaba. Es hasta hace relativamente poco cuando la neurociencia cobra una verdadera relevancia y con ello la neurobiología, la neuroanatomía, la neurofisiología. Y empezamos a descubrir cosas geniales y fantásticas, como fueron las neuronas, que hablaremos luego de ellas, que descubrió el genial Ramón y Cajal. Esto es un cerebro. Si te da yuyu ver estas cosas y tal, no mires, pásalo rápido, porque voy a explicarlo muy rápido. Esto es un cerebro como si yo me hubiesen puesto de lado y me cortasen de arriba hacia abajo. En este cerebro nosotros lo que podemos ver es la parte interna del cerebro. Nuestro cerebro está formado por dos hemisferios que son idénticos entre sí, el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo. Vamos a verlo mejor yéndonos a una fuente universal de información que es la Wikipedia. Nos vamos a Wikipedia y aquí tenemos una imagen muy interesante del cerebro dando vueltas, donde podemos apreciar hemisferio derecho, hemisferio izquierdo y las estructuras que hay dentro del mismo.
El cerebro es fascinante por su composición. De hecho, para poder investigarlo y estudiarlo mejor, lo que hacemos es dividirlo por lóbulos. Es el nombre que reciben las distintas áreas del cerebro. Los más estudiados últimamente son los lóbulos, que son justo los que tenemos en la frente, detrás del ojo, están los lóbulos parietales, los lóbulos occipitales, etcétera, etcétera. Y sabemos que cada una de estas zonas cerebrales cumple funciones distintas. Otra parte muy importante del cerebro es esta que vemos aquí, que es el cerebelo. El cerebelo, que está ubicado justo en la parte de atrás, es donde cuando se matan a los toros, en las corridas de toros, y trae el torero a matar, justo en la zona alta del cuello, o si no han conseguido matarle, les tienen que dar una puntilla, lo que hace curiosamente es cortar la relación entre el cerebelo y el cerebro, porque el cerebelo es el que controla las funciones fisiológicas básicas, la respiración, que el corazón siga latiendo, la temperatura corporal, etcétera, etcétera. Aquí tendríamos el dibujo de la mitad del cerebro, con la parte del cerebelo completa, que se vería mejor aquí. Tendríamos un hemisferio y otro hemisferio. Los hemisferios no están unidos completamente, solamente están unidos por esta parte que aparece justo aquí, esta de aquí, que se llama cuerpo calloso. El resto no están conectados entre sí. Es como si el hemisferio derecho fuera una ciudad y el hemisferio izquierdo fuera otra y el cuerpo calloso fuese un puente que conecta ambos hemisferios, que además realizan actividades diferentes. Vamos a seguir con la presentación. Esto respecto a nuestro fantástico cerebro. Datos interesantes. El cerebro humano viene a pesar entre 1,5 kilos, 1,8 kilos, dependiendo de la edad, el sexo, la raza, la altura, el peso, etc. Con lo cual el tamaño de nuestro cerebro varía ligeramente de unas personas a otras. Nuestro cerebro humano puede contener una serie de células, las más conocidas son las neuronas, y un total de 100.000 millones de neuronas. La neurona es la célula estrella en el cerebro, es la neurona ejecutiva, es la que trabaja, etcétera, pero existen otras células, como son las células gliales, que son muchísimo más numerosas y que son las que dan soporte, nutrición, estructura a las neuronas y que se está empezando a saber que son muy importantes. Cada una de las neuronas de esas células se conecta entre sí, es decir, establece puentes de unión que se llaman sinapsis, que fue lo que descubrió Ramón y Cajal, y eso le generó el premio Nobel posteriormente. Y ese número de conexiones que se llaman sinapsis pueden llegar a ser de varios centenares hasta 20.000 o incluso más en una única neurona, formando una red estructural, la del cerebro, que es unas 100 veces más compleja que la red telefónica a nivel mundial.